Bueno, Javi, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Te he hecho hoy despertarte bastante prontito para que podamos tener esta entrevista para todos nuestros alumnos y la gente que le interesa el mundo de la espalda, sobre todo el mundo de la espalda sana, no la del dolor. Así que lo primero, gracias. Os presento, Javi es fisioterapeuta en C-Clinics, que es su clínica propia, y también en Nuevo Personal. Y realmente tiene una visión bastante amplia, ¿vale? Y profunda de la fisioterapia. Y creo que nos va a desgranar un poquito, por ejemplo, preguntas como qué debemos de esperar de un fisioterapeuta y qué no debemos de esperar, qué puede hacer la fisioterapia por nosotros y qué no puede hacer la fisioterapia por nosotros desde su punto de vista. Javi, lo primero, cuéntanos, por favor, por qué decidiste dedicarte a esto y no a otra cosa. Bueno, presentarme, muchísimas gracias a todo el equipo personal y la verdad que por esta participación. Y bueno, la primera pregunta, ¿por qué decidí hacer fisioterapia? Vale, yo he sido deportista, he jugado al fútbol y tuve con 14, 15 años tuve una lesión muy importante, me lesioné el ligamento cruzado anterior y la verdad es que muchos sabéis que consiste el protocolo de readaptación, el protocolo de tratamiento de la rodilla y poco a poco con el gran fisioterapeuta y tuve la suerte que me trató una gran persona, gracias a eso me decanté por estudiar fisioterapia y especializarme más en tejido de extremidad inferior y gracias a una lesión que tuve con 14, 15 años por el fútbol. Me estoy riendo porque yo que me dedico al tema principalmente de la espalda, me dedico a la espalda exactamente por lo mismo, porque a los 18 años tuve una lesión de columna y no había manera de recuperarla. En mi caso fue al revés, no había manera de recuperarla. Y mira, y al final la vida te va llevando a arreglar lo que tú no conseguías arreglar. Genial. ¿Cuánto tiempo, Javi, cuánto tiempo llevas dedicándote a la fisioterapia en concreto? Ahora que estamos en 2020 o finales de 2020. Pues llevo ya 5 años, porque en tercero de carrera ya hicimos nuestros pinitos en prácticas y la verdad es que tuvimos la suerte de hacer las prácticas en grandes centros y luego nos quedamos a trabajar en esas clínicas y llevo en el mundo de la fisioterapia 5 años, 5 o 6 años, sí. Vale. Mira, yo quería saber un poquito, porque me encanta saber realmente, y mira que trabajamos juntos, pero no sabía por qué habías comenzado en este tema, pero vamos a entrar ahora ya un poquito más profundo, y es a una de las cosas que desde el punto de vista del licenciado de Ciencias de Actividad Física, que es muy parecido al del fisioterapeuta, pero también bastante lejano, ¿vale? Es gracioso porque estamos muy cerca y al mismo tiempo muy lejos. Mm. Eh, yo tengo la perspectiva de que cuando viene la gente a la consulta, cuando viene la gente a las sesiones, realmente la gente no tiene muy claro lo que puede esperar y lo que no puede esperar de un fisioterapeuta, o lo que pasa después, por ejemplo, de una sesión de fisioterapia y lo que no va a pasar después de una sesión de fisioterapia. ¿Qué le dirías tú a la gente que tiene dolor de espalda que puede esperar de un buen fisioterapeuta? Y luego, de hecho, te voy a hacer otra pregunta, que es lo que no debe de esperar de un fisioterapeuta. A ver, lo más importante para mí es la individualización de cada paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Al final, si tú individualizas a cada paciente X técnicas, trabajas en función de su patología. Entonces, así puedes abordar los tejidos con más eficiencia. Nosotros en la clínica lo primero que hacemos es un correcto diagnóstico. Hacemos una entrevista previa, hacemos una exploración física y una ecografía del tejido. Para mí lo más importante es la ecografía. ¿Por qué? Porque produce y vemos los cambios sonográficos que tiene el paciente, que tiene el que acude a la consulta, entonces lo ves en directo. Luego haces un tratamiento, todo ecoguiado, procedimientos ecoguiados y luego un protocolo de seguimiento. Todo esto, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con vosotros en Orihuela, si esto le añades a un seguimiento con el readaptador de la mano, o sea, eso es
Eso, la creme de la creme. ¿Por qué? Porque no estás haciendo un café para todos. ¿Qué quiero decir con eso? Es muy común, vale, me duele las lumbares, me duelen las dorsales, me duelen las cervicales, ponte a estirar. Y si ese paciente realmente, si haces un sobreesfuerzo, si haces un sobreestiramiento, le estás haciendo un impeachment, le estás atrapando la articulación o le estás estirando más el ligamento del cual lo tiene más afecto que el propio tejido muscular. O sea, al final el café para todos ya no nos sirve. La tecnología avanza, la ciencia avanza, la fisioterapia está avanzando a pasos agigantados. Es impresionante la de técnicas que hay hoy en día y lo que puedes desarrollar una patología en una consulta de fisioterapia. Entonces, por eso, lo más importante es la individualización de cada paciente. Cada paciente que entra a consulta es un mundo. Hay que tratar al paciente de manera global. De manera global quiero decir, si me viene con un problema lumbar, yo tengo que analizar el tejido cervical, el tejido dorsal, el tejido de articulación coxofemoral, las caderas. Es decir, ver las articulaciones vecinas o mecanismos de producción, microtraumatismos, malos gestos repetitivos que generan esas toxinas, que esas toxinas al final son las que producen a la larga la propia patología. Buah, no sé si te he contestado, pero... Voy a ir un poco más, un poco más profundo. Porque me has hablado de diagnóstico en directo, ¿vale? Cosa que creo que es importante que la gente tenga en cuenta, que eh, ese trabajo que hacéis con el ecógrafo permite saber realmente qué estás trabajando, pero me voy a ir un poquito más hacia atrás. A mí me sorprende mucho, te lo digo sinceramente, y la gente que cuando viene dice, no, es que llevo 3 años en los que el otro día, por ejemplo, me pasó, viene un fisioterapeuta a mi casa todas las semanas, 2 días a la semana, a darme un masaje porque tengo un problema. Y yo siempre pienso, joder, llevas 2 años realizando lo mismo, 3 años, y no has conseguido ningún tipo de resultado diferente. ¿Por qué unos fisioterapeutas trabajáis de forma con ecógrafo, de forma guiada, de forma completamente controlada, como dices tú, en directo, y hay otra fisioterapia que trabaja solo con manual, solo con masajes? Explícanos un poquito eso para los que no estamos metidos dentro del campo, porque al final, claro, vas a una persona, te dice una cosa, vas a otra, te dice otra, vas a otra, te dice otra, y al final dices, pues esto, aquí, Al ¿quién es el final, que tiene la razón? sí, a ver, esto va... Me estás describiendo fisioterapia convencional y fisioterapia avanzada. Lo que hay que tener muy claro es que lo más importante que tenemos los fisioterapeutas son las manos. Tocar, palpar, la palpación, la exploración física, las pruebas manuales es lo más importante junto con la exploración avanzada que hay a día de hoy. Entonces, un paciente con las técnicas de hoy en día, que no se realiza una prueba diagnóstica, que no se realiza una prueba de imagen, si realmente tiene una patología, o si el paciente quiere para soltarse, o quiere para relajarse, quiere para liberar endorfinas, eso ya es otra historia. Pero si realmente el paciente tiene un impeachment, tiene un problema, hay que combinar todo. Es decir, tratamiento convencional con manos, ¿vale? Que yo lo hago en mi consulta, y tratamiento avanzado, con invasiva, con ecografía, con tratamientos que acortan los plazos de recuperación porque al final es más directo, vas directamente al tejido diana, al tejido patológico, es decir, con una agujita penetras, es la penetración de nuestra mano dentro del tejido y vas directamente a la estructura lesional. Entonces, yo pienso que el correcto tratamiento es combinación de todo, pero ya como he explicado antes, pues lo más importante es el diagnóstico y la anamnesis, la entrevista clínica y escucha activa, escuchar al paciente. No sé si te Vale, contesta. perfecto. Ya nos ha quedado claro una cosa. Existe la fisioterapia convencional y la fisioterapia avanzada. Si hay una, por lo que he entendido yo, si hay una lesión, hay que trabajar con las dos, pero tiene que haber una base, ¿vale?, de trabajo de la fisioterapia avanzada para un diagnóstico correcto, porque si no, lo que estás haciendo es lo que se llama dar palos de ciego. Tal cual. Sí, es eso. Vale. ¿Qué es lo que no tiene que esperar una persona de la calle cuando tiene dolor de espalda y busca a un fisioterapeuta?
Que no... Vale, buena pregunta. Yo lo que veo en mi día a día, lo más importante es mandar ejercicios. Es decir, ya si tienes a la persona que te readapte y que te ejercite ese tejido, espectacular. ¿Por qué? Porque al final el paciente viene con un dolor. El dolor es fácil de quitar, pero ¿qué pasa? Que por sus malos gestos en el día a día, hoy en día vivimos el teletrabajo, sedentarismo. El que tiene dolor de espalda, lleva 2, 3 años y acaba de escuchar el dolor es fácil de quitar, tiene que estar con la A ver, cabeza. es fácil de quitar. El dolor es muy subjetivo, ¿vale? O sea, el dolor, eso es lo bonito de nuestro mundo, que al final a consulta te entra cada paciente y a cada paciente le pasa una historia diferente. Eso es lo chulo de nuestro trabajo. Entonces, a ver, es fácil de quitar, no sé si me he explicado bien. ¿Qué quiero decir? Si tú realizas un correcto diagnóstico, al final al paciente no le estás vendiendo la moto. Es decir, si el paciente ves que no lo vas a recuperar en las sesiones que piensas, pues se lo transmites. Al final, si lo más importante es tratar al paciente como te gustaría que te tratasen a ti. Entonces, viendo su patología, estás quitando tiempos, ya sea de dolor, ya sea de recuperación, pero lo más importante es la remodelación, es decir, remodelar ese colágeno, que ese colágeno solo se remodela con ejercicio. Es decir, un paciente que entra a consulta de fisioterapia, le tratan la estructura lesional, es decir, tengo un problema de lumbar, le tratan la lumbar y se va a su casa y no le explican nada para casa, ni le dan pautas para sus actividades de la vida diaria, porque sus actividades de la vida diaria son las que generan las toxinas, las que generan por microtraumatismo, malos gestos, que al final ese impeachment, ese atrapamiento, genera su dolor. Entonces, si no da un poco de higiene postural o de corrección postural, de ejercicios para su remodelación, pienso que está perdiendo el tiempo. Vale. O sea, que podríamos resumir diciendo que lo que no se puedes esperar yendo al fisioterapeuta o solo al fisioterapeuta, es una recuperación completa si luego tú no tienes un tratamiento activo, ¿vale? Cuando te vas a casa. Claro, de ejercicio, para potenciar las estructuras lesionales. A mí es que me da la sensación de que muchas veces afrontamos la visita al fisioterapeuta como que el fisioterapeuta me va a recuperar No. o el médico me va a quitar la lesión y no somos conscientes de que, sabes que a nosotros nos gusta decirlo así, de que nosotros lo único que ponemos son los medios que necesita el cuerpo para recuperarse. Pero es tu cuerpo, cuando decía hacer lo que tienes que hacer, el que va a ir provocando esa regeneración. Sí, tal cual. Uh-huh. Perfecto. A ver, estamos en la semana de la espalda. Queremos recuperar a la gente a través del movimiento correcto, de recuperar su función muscular. ¿Qué papel, de forma un poquito ya más concreta, respecto a lo que hemos hablado antes, qué papel le das tú al ejercicio en la recuperación de columna? Y cuando digo recuperación de columna, hablemos de recuperación lumbar, recuperación dorsal o recuperación cervical a nivel general. Evidentemente, si hemos tenido, como me pasó a mí una vez, una chica, lo cuento siempre, que viene y dice, no, quiero que me ayudéis con el tema de la espalda, que es que me duele mucho y demás, pues me han dicho que sois muy buenos, conozco mucha gente que ha venido y todo esto. Le pregunto y el tema que le había pasado y el tema es que se había caído en una piscina sin agua, ¿vale? Claro, vértebras rotas, o sea, aquello, eso es un traumatismo que ahí nosotros no podemos hacer nada con el ejercicio, pero a ese 95, 97, 98% de la gente que lo que tiene es un problema de espalda por su estilo de vida, eh, ¿qué papel consideras que tiene el ejercicio y cómo lo abordas tú desde el punto de vista de la fisioterapia, recomendándolo a tus pacientes? Sí. Si tienen un problema en la espalda, si no hacen ejercicio, están perdiendo el tiempo, ¿vale? Porque al final
hay que estudiar el tejido y dependiendo de cómo esté el tejido lesional, pues se hace o en cuadrupedia o en decúbito prono o tumbado boca abajo sin que actúe la gravedad o haciendo 4 apoyos o haciendo 2 apoyos. Entonces, lo más importante es el ejercicio, porque el ejercicio tonifica y protege los tejidos de alrededor, los tejidos vecinos, los tejidos que al final protegen la misma lesión. Pero claro, al final, ¿qué dices? Un dolor lumbar, un dolor dorsal, lo pones a hacer planchas, lo pones a trabajar hipopresivos, cuando no has estudiado el tejido de alrededor. O sea, lo que veo, la espalda es muy complicada y a la vez muy interesante. Entonces yo creo que para hacer un correcto entrenamiento, hacer un correcto refuerzo del tejido, sí o sí hay que hacerlo bajo supervisión, bajo control, que sea una persona, una personalización de la propia estructura. Porque si lo pones, ahora mismo me mandan un paciente con dolor lumbar y yo solo por lo que hemos vivido ahora, me ha pasado, marzo, abril, el confinamiento me pasaba, me llamaban los pacientes, porque los 2 primeros meses no podíamos pasar consulta, me llamaban los pacientes, oye Javi, que me duele mucho la lumbar, que qué hago. ¿Qué haces? Vale, pues ponle a hacer isométricos, que los isométricos están, que eso es aguantar la posición, es decir, cuando haces, por ejemplo, una contracción de zona lumbar y aguantas unos segundos la posición. Entonces, hay que ver, al final le puedo mandar isométricos para reducir su dolor, pero sí o sí tiene que ser bajo supervisión, que esté controlado en el momento, que actives abdomen, que actives core, trabajo lumbopélvico. O sea, importantísimo el trabajo, ejercicio terapéutico en todas las lesiones de dolor de espalda. Comenta una cosa que yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero me ha gustado el enfoque también para intentar transmitirlo, a ver si tú estás de acuerdo con ese tema, que creo que va a ser que sí. Al final, hemos convertido el ejercicio, como yo siempre digo, que vas al médico con una rotura de codo, otra persona va con un dolor de garganta y otra persona va con una gripe, ¿vale? Y hemos convertido el ejercicio como si el médico te dijese, tómate un medicamento, ¿vale? Que dices, sí, pero ¿qué le dirías al médico? Dime qué medicamento, ¿no? Y eso es en base a un análisis y el punto en el que te encuentres y lo que te esté pasando. Para nosotros es genial, la moda que hay ahora de ejercicio es algo bestial, porque nos trae gente a raudales a nuestros centros. Pero la realidad es que cuando hay una lesión, o yo por lo menos lo veo así, cuando hay una lesión, no puede ser ejercicios para todo, porque tienes hipertensión, hago este ejercicio. Tienes diabetes, hago este ejercicio. Tienes dolor de espalda, hago este ejercicio. Y yo siempre lo intento explicar de la misma manera. Cuando hay gente con problemas de espalda, pero a ti te duele ante la flexión, te duele ante la extensión, te duele ante la compresión, te duele ante la rotación, ¿vale? Eso como mínimo. Si tenemos un fisioterapeuta, como has dicho tú, con fisioterapia avanzada, que nos permita decir, mira, es que el tejido está en este momento. Por tanto, la carga, por ejemplo, compresiva que puede asumir esta zona es mínima. Eso quiere decir que, por ejemplo, ejercicios de pie, no, ejercicios de rodillas tampoco, ejercicios, ¿vale? El ir dando la dosis de medicamento, la dosis de ejercicio correcta a cada persona. Porque cuando te pasas de dosis, ese es el gran problema de esto, que mucha gente viene y te dice, no, yo ya he hecho X, no quiero decir técnicas, ¿no? Pero yo ya he hecho X, he hecho no sé qué, yo ya estaba haciendo ejercicio y a mí esto no me lo ha resuelto. Y te pones a ver y dices, no, es que aparte de que estabas realizando el ejercicio técnicamente mal, lo estabas realizando a un nivel superior que lo que permite, ¿vale? Tu circuito. Tu circuito ahora mismo no permite que vayas a un nivel tan avanzado. Es como el que se droga y el primer día, no sé, no me droga nunca, la verdad, pero el primer día me imagino que te metes una dosis tremenda, claro. Eso lo único que puede producir es problemas. Problemas y problemas serios. Sí, hay un término muy importante que yo utilizo mucho en consulta que se llama ejercitina.
¿vale? Al final, el ejercicio específico, ejercicio para cada paciente individualizado. Importantísimo, ejercitina. Y los pacientes deben de ser Me exigentes. lo apunto. Deben de ser exigentes con sus tratamientos, porque a día de hoy la verdad es que esto avanza a pasos agigantados y es impresionante la readaptación y la recuperación de lesiones que se puede tener. Me acaba de venir una pregunta y sé que va a ser dura para ti, ¿vale? Pero quiero que te mojes, ¿vale? Al final, los profesionales tenemos que mojarnos. El corporativismo está muy bien y demás, pero también tenemos que mojarnos. Qué es lo que nunca tiene que decir un fisioterapeuta o demuestra que ese fisioterapeuta no está al nivel de esa exigencia que tiene que tener el paciente, ¿vale? Con su recuperación o con su tratamiento? O sea, yo, por ejemplo, me voy a mojar yo primero. Yo lo tengo claro. O sea, un entrenador, un licenciado en ciencias de actividad física, que una persona vea que sin ningún tipo de evaluación previa critica, por ejemplo, a los ejercicios que está realizando otro compañero, yo le diría a esa persona directamente que huyese de ese profesional, porque ese profesional no sabe con qué objetivos está trabajando eso, sin una evaluación previa. Otra cosa es que tenga una evaluación previa, ¿vale? Entonces, ¿qué crees tú que diferencia al buen fisioterapeuta y al mal fisioterapeuta, así de forma rápida, para decir, este fisioterapeuta sí, este fisioterapeuta no? Bueno, al final a la persona especializada hay que conocerla, eso lo primero. Pero a mí, por ejemplo, lo que no me gustaría si fuese un paciente, me pongo en la piel del paciente, es que fuese a una consulta de fisioterapia que le explique el dolor, le explique mi problema en 30 segundos, porque trabajo en consultas y trabajo en clínicas que he tenido que trabajar así, o sea, porque me lo decían de arriba. Entonces, poder ver a una persona en su entrevista clínica 10 segundos o menos de 10 segundos, tumbarlo en la camilla, tratarlo rápido con lo primero que tienes, no hablo técnica, pero lo primero que tengas para quitar su dolor, trabajar su dolor, no explicarle nada de higiene postural, no explicarle nada de mecanismos de producción que generan su dolor, están perdiendo el tiempo. Al final, un paciente por prevención en fisioterapia la gente viene poco, eso es un tema que ya hablaremos en otra charla. Entonces, los pacientes son muy exigentes, lógicamente, porque te vienen con dolor. Un paciente que se tumba en la camilla y solo tratan ese dolor de esa región sin tratar lo que he explicado antes, estructuras vecinas, ni mandar cosas para casa, ítems de higiene postural o mecanismos de producción, yo creo que no es, pero no conozco al especialista, yo creo que no es un buen sitio de tratamiento. Eso ya creo que te he contestado la pregunta. Sí, a ver, en resumen, si te están tratando exclusivamente a la zona donde te La zona. duele y no hay un post-trabajo, no te envían un post-trabajo, como has dicho antes, de esos mecanismos erosivos, ¿no? De esos mecanismos microtraumáticos, te tienes que replantear si tu fisioterapeuta está actualizado o no está actualizado. Sí, pero bueno, respetando siempre al vecino, eso por supuesto. Vale, perfecto. Cuéntame un poco. ¿Me toca a mí, no? ¿O qué? ¿O no me toca a mí? Te voy a hacer una más, te voy a hacer una más. Ah. ¿Qué has notado? Bueno, estamos a diciembre de 2020. ¿Has notado una diferencia de aumento de pacientes con dolor de espalda provocados por el teletrabajo y por el confinamiento? Sí, nosotros lo que hemos notado, al final, esto ha ido por fases. Lo hemos estudiado, lo hemos puesto, el ejemplo va por fases de meses. Es decir, las primeras fases, los 3 primeros meses, vimos muchas roturas musculares. Luego pasó a patología tendinosa. Espera. ¿Y rupturas musculares los primeros meses que era cuando estábamos confinados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo salió a correr. Todo el mundo de no hacer nada. El problema que hemos pasado de 0 a 100 y de 100 a 0.
O sea, Entonces, tú dices los primeros meses desde que salimos de estar confinamiento, sí, confinamiento, claro, perdón, no sé si va por esa línea, pero sí, del confinamiento. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros meses roturas musculares lo hemos visto a tope. Muchas trombosis en la pantorrilla. Luego hemos visto muchas tendinopatías. Y ahora, a los 5, 6, más adelante, estamos viendo muchos problemas lumbares, muchos problemas lumbares por el teletrabajo, por el sedentarismo. Al final, la activación, todo el mundo cuando trabaja hace una anterioridad, se va siempre hacia adelante, parece que se come la pantalla. Entonces estás fastidiando, estás lesionando la zona lumbar, perdón, y la zona pélvica, lumbopélvica. Entonces, a día de hoy, los problemas de espalda, lo que más nos viene es problema cervical y problema lumbar, que su mecanismo de producción es el teletrabajo y las malas actividades de la vida diaria que generan ese mecanismo de producción. Sí, Aquí, bastante. ¿No? mira, Javi, a mí me gusta aquí poner otro ejemplo siempre, que es, yo siempre le digo a los alumnos, digo, ahora cuando salgas de aquí, te vas a ir a la farmacia. Para que entiendan qué está pasando con las lumbares, ¿no? Digo, te vas a ir a la farmacia, te vas a comprar un cabestrillo y te vas a poner un cabestrillo 8 horas al día con el brazo bloqueado. Y de hecho, también te lo podrías poner 12, porque realmente pasamos más de 8 horas al día sentados, ¿vale? Dentro de 6, 7 meses vas a venir y me vas a contar qué te pasa con el brazo. Y la mayoría de la gente me dice, no hace falta que me diga, ya sé lo que me pasa con el brazo. Si me bloquean el brazo, pues como cuando tengo el codo roto, ¿no? Pues lo que va a pasar es que voy a perder la masa muscular, que me va a costar estirar, que me va a doler el codo, así al final que voy a perder la función. Pues al final la explicación es muy sencilla. La silla es el cabestrillo de la cadera. Entonces, todo lo que le pasaría al brazo es lo que está pasando en las lumbares. A mí me gusta poner ese ejemplo. De hecho, te he hecho esta pregunta porque eh, si buscas, por ejemplo, las tendencias de búsqueda de Google, tú que sabes que yo soy un poquito friki de todos estos temas, cuando tú buscas dolor de espalda, desde el confinamiento hacia adelante, las tendencias de búsquedas es así. Google Trends. Y al final lo que quiero transmitir con esto es que es tan sencillo como dedicarte un tiempo a reinvertir, ¿vale? Lo que estás generando. Si tú estás generando una acción mala para tu espalda, lo bueno que tiene el cuerpo es que es muy agradecido. Con poquito que le ofrezcas, se recupera muy rápido. Al final, hay mucha gente con dolor de espalda que si no hace lo que tiene que hacer, que es un poquito de ejercicio, las cosas bien controladas, bien hechas, va a terminar realmente con una lesión, ¿vale? Porque primero de todo empieza con un pequeño dolorcito, con una lesión mucho más seria por algo tan sencillo como estar trabajando todo el día sentados. Sí, y estás tocando dos temas muy importantes. Estás hablando de estructura y estás hablando de función. Hay una cosa ya que quiero recalcar para un poquito para el cierre, es que hay que intentar desdramatizar, siempre lo digo en todas las consultas, porque al final el paciente, los dolores de espalda, eh, con el paso del tiempo, como estás explicando, se produce la famosa hernia de disco, hernia discal. ¿Cuántos pacientes habrás tratado con hernia discal? Que entra en consulta, es que tengo una hernia de disco. Hay que intentar desdramatizar el término de hernia discal. No tiene nada que ver, bueno, sí que tiene que ver, pero al final va relacionado. Estructura y función. Un problema que esté mal a nivel estructural, pero que la función sea perfecta, me da exactamente igual como esté la hernia de disco. Eso es muy importante. Hay que intentar desdramatizar, porque el paciente te llega a consulta, te llega a todo un personal, es que tengo una hernia de disco. Vale, voy a ver cómo haces este ejercicio, voy a ver cómo haces esta corrección, voy a ver cómo activas esta musculatura y dependiendo de cómo analice yo la zona, cómo analice cómo está el tejido a diario y el tejido diana, hacemos unos tiempos o hacemos otros ejercicios. Que eso es el tema de la estructura y el tema de la función es muy importante. Sí, sí. Bueno, yo lo tengo claro. Ejercitina. O sea, me quedo con el término ejercitina. Me ha encantado. Javi, ya sabes que termino siempre las entrevistas así, que es alguna preguntita que tengas tú para mí con la que creas que yo también puedo aportar algo.
Sí, tengo. Vale. Lo que escucho todos los días en consultas. Trabajo delante del ordenador, estoy teletrabajando, tengo muchos problemas en la espalda, tengo muchos problemas en la zona lumbar, zona dorsal. Si me puedes dar 2 recetas, 3 recetas de ejercitina, ¿qué puede hacer el paciente en su casa para que note algo de alivio o note algo de mejoría hasta que pueda ir al centro? A ver, una receta genérica para todo el mundo con dolor no específico, ¿no? Digamos, con dolor no específico. La primera y obligatoria, la regla 30-30, ¿vale? Que esa es obligatoria, que es cada 30 minutos que estés sentado, 30 segundos de pie. Todos nos podemos levantar 30 segundos, ¿vale? De la silla por mucho que estemos muy concentrados. Y si no eres capaz, de hecho, que esto es una de las recomendaciones que le digo a la gente, porque muchas veces la gente viene buscando recetas mágicas y son pequeñas, ¿vale? Pequeños ajustes que hay que ir realizando en un sitio y otro. Entonces, si por ejemplo, si tú no eres capaz de acordarte que te tienes que levantar cada 30 minutos, existen programas, aplicaciones que tú lo pones y el ordenador directamente se apaga la pantalla. Literal, ¿vale? Entonces, la primera y básica regla 30-30. 30 segundos de pie, perdón, 30 segundos sentado, 30 minutos sentado, 30 segundos de pie. Te levantas, estiras los brazos, extiendes un poquito, incluso te das un paseíto, nada, 30 segundos. Y abajo. No me voy a meter a explicar por qué, ¿vale? Pero al final estás cambiando tu posición, estás cambiando a nivel tu capacidad, ¿vale? De renutrirte, por decirlo de una forma muy sencilla. Luego, la segunda es que te dediques 5, 10, 12 minutos, no hace falta más, a 1, 2, 3 ejercicios. Uno de ellos, siempre la respiración, el trabajo de respiración, ¿vale? El no tener la respiración aquí arriba, el trabajar toda tu parrilla costal, la apertura y el cierre, y el trabajar a nivel abdominal. El segundo ejercicio, por hacerlo así muy resumido todo, ¿no? Un ejercicio de movilidad, un ejercicio que te permita tener la sensación de ir buscando un poquito tu límite articular, y un ejercicio de activación muscular. Entonces, resumimos. Te he dado 4, ¿eh? Una rutina de 4. Ponernos de pie cada 30 minutos, 30 segundos. Incorporar 2, 3 minutos. A mí me gusta decir incorporar una canción al día. Que te dediques a respirar de forma consciente, una canción al día. Meter un ejercicio lo más genérico posible, que trabaje diferentes articulaciones del cuerpo, que hay ejercicios, ¿vale? Como algunas posiciones de yoga, por ejemplo, que te permitan trabajar la movilidad, y un ejercicio de activación. Eso es lo mínimo. Y voy a comentar aquí una frase que me encantó también, que se la cogí a otra persona, no recuerdo a quién, pero era: si no tienes 10-12 minutos al día para dedicarte, no te preocupes, porque tendrás horas y horas, ¿vale?, libres para estar en el hospital cuando te tengan que intervenir. Prevención. Prevención. Lo más importante. Muchísimas gracias. Yo en colgar esta llamada me pongo a trabajar esos ejercicios. A movilizar un poquito. Bueno, pues nada, espero que de verdad que la gente que vea esto le hayan quedado un par de conceptos claros de qué deben de esperar de un fisioterapeuta y qué no, de que existen dos tipos de fisioterapia, la avanzada y la convencional, que una no es más importante que la otra, sino que deben de complementarse, que para trabajar de forma específica y que tengas resultados individuales, necesitas trabajar de forma individual bajo un diagnóstico. Ese diagnóstico se basa en, corrígeme Javi si me equivoco, en ver cómo están los tejidos, que no hay que ver solo los tejidos de la zona que tiene la sintomatología, sino de sus áreas superiores e inferiores, que tienen una función directa. De hecho, creo que aquí está la clave de las buenas recuperaciones.
en abrir la mirada hacia abajo y hacia arriba. Y bueno, por terminar, que al final que hace falta moverse y que sin un buen diagnóstico y sin una parte activa por la parte de la persona, del paciente, no hay recuperación. Al final vienen a nuestros centros, pero si ellos no toman esa parte activa, como decimos nosotros siempre, y en eso creo que los dos somos muy claros, estás tirando el dinero, no hace falta que vengas. Genial, muchísimas gracias por poder participar en esta charla fisioterapia y entrenamiento, que lo veo a día de hoy importantísimo, y lo que la gente que nos está escuchando, lo que necesite, aquí estamos. De hecho, te pongo un reto aquí de forma pública y es que la siguiente la vamos a hacer fisioterapia, ejercicio y nutrición. Venga. Y con eso vamos a cerrar un círculo. Bueno, quedaría descanso, quedaría que invitásemos también a hablar sobre el sueño, ¿vale? Pero con eso creo que vamos a cerrar un círculo de recuperación exponencial. Genial, genial. Tengo muchas ganas. Javi, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Hasta luego.